Ok, pues comparativa entre dos teléfonos que son bastante parecidos, que cuestan lo mismo, pero que tienen diferencias entre sí que te voy a contar y debes conocer. Ya te adelanto que en el apartado fotográfico hay diferencias bastante notables. Xiaomi 12T Pro, OnePlus 10T, dos telefonazos que me gustaron mucho y te voy a decir cuál me compraría yo y por qué. Vamos a comenzar con el apartado del diseño y aquí tenemos bastantes diferencias. En el caso del Xiaomi 12T Pro tenemos un acabado trasero semimate, un poco brillante, que atrae ligeramente la suciedad y tenemos este protagonismo del sensor principal de 200 megapíxeles que después te contaré. Por lo demás tenemos un teléfono que no es excesivamente fino pero que no sienta mal en mano, tenemos buena fabricación y por ejemplo tenemos un puerto infrarrojo en la parte superior que es algo muy típico de Xiaomi. Por otro lado, OnePlus pues totalmente distinto el diseño, tenemos un acabado brillante, este color verde agua que mola muchísimo, un protagonismo sublime del módulo trasero que te puede gustar más o menos, que ya te dije que parecía una vitrocerámica, y un teléfono bastante sobrio. Sí que es verdad que perdemos algunos materiales nobles, tenemos plástico en los bordes y no metal, pero no sienta mal a la mano en absoluto y eso sí, esta vez perdimos el área de slider como ya te comenté en la review. Me parece un poquito más premium al tacto el Xiaomi 12T Pro, pero estéticamente me gusta más el OnePlus, así que debes decidir en base a esto. Son teléfonos tremendamente parecidos. Luego tenemos lector de huellas en ambos y reconocimiento facial y funcionan de lujo. Aquí ya decides tú si quieres más a mamá o a papá. En lo referente al hardware y potencia, especificaciones, tenemos cosas muy parecidas. Snapdragon 8 Plus generación 1 para ambos, 8-12 GB de RAM para el Xiaomi, 8 o 16 para el OnePlus y luego 128 o 256 para ambos como almacenamiento. Realmente aquí hay muy poquitas diferencias en el apartado del rendimiento porque es que tenemos un procesador igual y mi valoración es lo que ya fue la review en cada uno de ellos. En Xiaomi todo rinde muy bien, de hecho MIUI está especialmente bien optimizado en este teléfono, pero me sigo quedando con OnePlus porque tiene más fluidez, más minimalismo, luego te comentaré el software, pero es una sensación de que todo va más rápido, no sé, son intangibles, pero ambos son increíbles para jugar y en este apartado no hay diferencia. Luego tenemos toda la conectividad del mundo que te comenté en la review y en el apartado de la batería también hay ligeras diferencias. 5000 mAh para el Xiaomi, 4800 para el OnePlus. Dura un poquito más la batería del Xiaomi, pero las diferencias no son abismales. Eso sí, en la carga rápida sí que hay algunas diferencias. 120 vatios, para el Xiaomi, 150 para el OnePlus. En ambos tenemos cargador incluido en la caja. La carga de OnePlus es mejor, pero en el tema de la autonomía no hay un claro ganador, aunque a los puntos quizás se lo lleva Xiaomi por mayor duración. Empezamos ya con los apartados importantes, donde sí que va a haber diferencias. Lo primero, el software. Mira que he puesto ahí los dos teléfonos porque me cansa de tenerlo en las manos. Creo que queda muy bonito, ¿eh? El software, tenemos dos formas de interpretar Android y realmente ya elegirás tú la que más prefieras. Yo tengo una favorita. MIUI 13 para el Xiaomi 12T Pro, Oxygen OS 12.1 para el OnePlus. Ambos teléfonos siguen con Android 12, pero se espera que actualicen pronto a Android 13. Si tengo la oportunidad de probarlo cuando tengo estos teléfonos, te lo enseñaré, así que suscríbete al canal, que ya sabes que me gustan mucho esos vídeos de actualizaciones. Aquí tenemos dos formas de interpretar el software, como te he dicho. En el caso de Xiaomi tenemos más opciones de personalización, tenemos bastantes más aplicaciones, tenemos también más bloatware, pero en general es una capa más personalizable. En el caso de OnePlus tenemos minimalismo, algo que se parece más a Android Stock. Tenemos menos personalización, pero para mí sigue siendo la capa favorita en esta comparativa sin duda, porque va todo mejor, está más optimizado, está más guay, realmente me gusta bastante más. Pero entiendo que hay bastantes fans de MIUI por aquí por el canal, así que dime cuál preferirías tú. Yo me quedo con Oxygen por minimalismo, poco bloatware y mejor optimización. Pero ¿qué pasa con las pantallas? Vamos con el apartado multimedia. Sí, la pantalla lo he metido después del software, en este caso he cambiado un poco el orden, pero aquí tenemos muchas similitudes. 6,7 pulgadas para ambos, Full HD Plus, 120 Hz para los dos y compatibilidad con HDR10 Plus. La tasa de refresco es la misma, pero en el caso de OnePlus tenemos un panel LTPO, es decir, puede bajar la tasa a 1 hercio para ahorrar batería, un detalle que os comento. En el brillo no tengo el dato del OnePlus, no os lo pude dar en la review, pero tenemos 900 nits de brillo máximo en el caso del Xiaomi, si no me falla la memoria, y en el caso del OnePlus yo diría que más o menos lo mismo. Son pantallas muy similares, yo no me atrevo aquí a decir cuál es mejor, yo creo que es que han salido de la misma fábrica, ya decidirás tú en base a lo que más te guste. Lo bueno es que podemos calibrarlas, con lo cual ya elegirás el perfil de color que se adapta a tus necesidades, pero son pantallas bastante similares. Donde sí que hay no bastante diferencia, pero sí ligeras, es en el tema del sonido. En ambos casos tenemos doble altavoz, compatible con Dolby Atmos, etcétera, etcétera, pero aquí es que no sé muy bien mojarme, porque en el caso de OnePlus se escucha más fuerte y en el caso del Xiaomi
No te podría decir mejor, cada uno tiene sus bondades. Yo diría que me quedaría con OnePlus, pero muy, muy a los puntos, porque se escucha más fuerte y he notado más matices, sobre todo en frecuencias medias y bajas. Pero no es ninguno de los dos el mejor teléfono del mundo para escuchar música, contenido multimedia y jugar. Así que ya eliges tú el que más te mole. Pero venga, turno de la comparativa fotográfica, porque ayer en el canal te puse justamente, bueno, ayer o hace 2 días, porque no sé muy bien, es que ayer cuando estaba grabando esto, etcétera, te puse una comparativa de 2 fotos y ya habréis elegido vosotros cuál os gusta más. Pues tenemos este pequeñín de aquí que tiene 200 megapíxeles, el Xiaomi 12T Pro, mientras que el OnePlus tiene un sensor de 50 megapíxeles, el IMX766, el sensor de Xiaomi es de Samsung, por cierto. Luego el resto es igual, gran angular de 8 y macro de 2. Sensor macro, como siempre en este canal, no se va a analizar porque es un sensor que yo quitaría, es que no sirve para nada. Pero vamos a la fotografía. Ojito que hay bastantes diferencias, más de las que yo esperaba a priori. Con el sensor principal de día estaréis viendo claramente que el Xiaomi gana en HDR, sobre todo en el control de las altas luces. Estaréis viendo fotografías, por ejemplo, al cielo y demás, donde OnePlus no es capaz de rescatar información de las altas luces. Fotografías todas evidentemente lanzadas en el modo automático. Sin embargo, el Xiaomi peca, en mi opinión, de imágenes demasiado contrastadas. Los negros son demasiado negros, lo estaréis viendo. Mientras que OnePlus levanta más las sombras y saca también imágenes más cálidas. Sobre todo lo habréis visto en esta fotografía de las flores, que es la que puse precisamente en la publicación del canal, en la pestaña comunidad. Me gusta más la interpretación de OnePlus por eso, porque en Xiaomi está demasiado contrastada, es una percepción personal al menos. ¿Qué pasa de noche? Pues aquí se invierten un poco las tornas, pero sigue cada uno pecando de lo suyo. El resultado es similar como estaréis viendo, pero Xiaomi levanta más el ISO y esto se nota sobre todo en las sombras y aparece el ruido. Por ejemplo, el negro de los cielos no es puro, si estaréis viendo, mientras que en el OnePlus sí lo es. Sin embargo, en el caso de OnePlus, pues las imágenes vuelven a ser demasiado cálidas. En nivel de detalle, realmente son similares. Las fotos están disparadas no a máxima resolución, sino a 12, que es lo que permite normalmente. En resto son muy similares. Y con el gran angular, pues aquí hay un poco de tragedia, porque son dos de los gran angulares que no apetece usar cuando las condiciones no acompañan. De día y de noche ambos angulares no destacan, pero aquí yo diría que el Xiaomi gana claramente. Tenemos más detalle, algo de menos de distorsión en las esquinas, pero sobre todo al OnePlus le cuesta bastante el tema del HDR, incluso peor que en el sensor principal. Yo me quedaría con el gran angular de Xiaomi claramente. OnePlus ya os dije que tenía un gran angular malo para el precio que vamos a pagar, así que si para ti esto es importante, que lo sepas. Apartado del selfie, pues tenemos en este caso selfies bastante similares, pero yo me quedo con OnePlus porque en este caso, curiosamente, tiene mejor comportamiento en HDR. Xiaomi ya os dije en más de una ocasión que sobreexponen el selfie, lo estaréis viendo en el cielo y demás, así que yo me quedo con OnePlus. Fotografía, como veis, que creo que gana a los puntos Xiaomi y que cada uno tiene sus puntos débiles y fuertes. Y en el apartado del vídeo pues pasa más o menos lo mismo, tenemos 4K 60 FPS para ambos. No me ha gustado que en el caso del OnePlus solo podemos grabar en Full HD con el gran angular, por ejemplo, detalle que te comento. La interpretación del vídeo, nivel de detalle y demás es muy similar como estaréis viendo, pero la estabilización del Xiaomi es ligeramente mejor. Los vídeos que habréis visto están grabados con condiciones de luz ya atardeciendo, así que se los he puesto un poco difícil y aquí se nota un poco las carencias de cada uno, pero ligeramente mejor el Xiaomi. Xiaomi lo está haciendo muy bien en la grabación de vídeo y OnePlus debería ponerse las pilas. Y momento de la decisión. Ya sabéis que en todas las comparativas me mojo y te digo cuál me compraría yo y por qué, pero antes, apartado económico. Los links de los productos te los dejo en la descripción a Amazon. Son enlaces de afiliados, yo me llevo comisión evidentemente, pero es una buena forma de ayudar al canal si lo compras con mi enlace, así que yo te lo digo. Precio, 709 euros para, perdón, 719 euros para el OnePlus, ya me iba a liar, aunque habrá bajado de precio, y 799 para el Xiaomi 12T Pro, una diferencia de más o menos 80 euros, pero en la práctica es prácticamente igual, valga la redundancia. Dicho esto, ¿cuál gana en qué? ¿O qué gana en cuál? No sé cómo se dice, y cuál me quedaría yo. Pues el OnePlus gana para mí en diseño, me gusta más, es más bonito, es una percepción personal. Gana principalmente en software, evidentemente, gana en carga rápida y gana en selfies. Si tenemos que hacer un resumen muy rápido, es un teléfono que me ha gustado en estos apartados. El Xiaomi 12T Pro gana en fotografía en general, sobre todo con la cámara trasera. Gana, creo que, algo mejor de autonomía y gana en ser un poquito más premium al tacto, más o menos así a los puntos. Pero pese a eso, yo en esta comparativa, y ahora te comento por qué, me quedaría... ¿Cuál crees? ¿Cuál crees?
El OnePlus 10T. Pues sí, me sigue gustando mucho OnePlus, ya te dije en la review que es un teléfono que me ha gustado pese a sus carencias y pese a que tiene peor cámara, un poquito de peor autonomía, yo me lo quedo nuevamente por el software. ¿No está en su mejor momento? No, pero el software me sigue gustando más que Xiaomi, que se tiene que poner las pilas. Yo valoro mucho la experiencia de usuario, la fluidez, la rapidez y para mí es muy importante, así que elijo este. ¿Cuál elegirías tú? Déjamelo en los comentarios, necesito conocer tu opinión. Sígueme, suscríbete, sígueme en el canal de Telegram también y nos vemos próximamente en nuevas comparativas, reviews y demás. Hasta otra. ¡Chao!